liquidaciones, en qué momento aplica cada uno de ellos, el finiquito y la liquidación. Y al finalizar vamos a ver un ejercicio práctico. Me presento, mi nombre es Adolfo Maldonado. Cuento con 8 años de experiencia en el área de nómina y recursos humanos. He trabajado en la firma contable Fernández Cueto Palacios y Compañía y en la empresa IATRA SADCB, donde he sido parte de los procesos de cálculo, revisión y supervisión de la nómina. Y actualmente, pues, formo parte del equipo de expertos de nómina en RUN. Como les comentaba, pues vamos a ver una pequeña introducción sobre qué es cada concepto, algunos tips que les vamos a compartir. Posteriormente vamos a ver un poquito más a detalle qué son los finiquitos, los datos que necesitamos para poder calcularlos. Después vamos a ver qué son las liquidaciones, la diferencia que hay entre un finiquito y una liquidación. Y por último vamos a ver un ejercicio práctico en donde vamos a ver pues ya en acción toda esta parte teórica que previamente vamos a ver y que seguramente les va a funcionar. Les recuerdo que todo el material que vamos a utilizar aquí se les va a estar compartiendo, como es la grabación de este taller. Se les va a compartir también la presentación que les voy a ir o que vamos a ir viendo durante todo el taller y los ejercicios prácticos que vamos a ver al finalizar. Entonces no se preocupen si tienen alguna, si se van atrasando o cualquier cosa que no hayan apuntado o que no les haya quedado claro. Al final vamos a ver dudas y comentarios, pero también les vamos a hacer llegar este material. Bien, pues vamos a comenzar con qué es un finiquito o una liquidación. Este es un pago obligatorio que los empleadores en México deben otorgar a sus trabajadores al finalizar su relación laboral. ¿Qué contiene el finiquito y la liquidación? Bueno, este incluye percepciones y deducciones que el empleador debe aplicar al trabajador al momento de terminar la relación laboral. En otras palabras, pues bueno, es el cálculo y los documentos que involucran la información que se le va a entregar al trabajador y que se va a cumplir con lo que marca la ley para culminar la relación laboral entre el trabajador y el patrón. ¿Cuáles son las diferencias entre un finiquito y una liquidación? Bueno, para empezar, el finiquito se genera con causa justificada. ¿A qué nos referimos con causa justificada? Es decir, que el patrón va a tener un motivo para dar por terminada la relación laboral. A esto nos referimos con que es sin responsabilidad para el patrón, es decir, que no tiene otra responsabilidad más que pagar los sueldos pendientes, las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo, que es lo que nos marca la ley en el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo. Con respecto a la liquidación, pues bueno, aquí ya hay una causa justificada y hay una responsabilidad por parte del patrón, es decir, que el patrón está incumpliendo en algo que marca la ley en sus artículos del 47 al 52, lo podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo. ¿Y cuál es la diferencia del finiquito? Bueno, que además, o sea, adicional del finiquito, se les va a pagar conceptos por separación. ¿Qué conceptos los conocemos como conceptos por separación? La indemnización de 90 días, indemnización 20 días y la prima de antigüedad. Ojo aquí, no siempre se tienen que pagar estos tres conceptos. Estos tres conceptos corresponden a la liquidación, pero no siempre son obligatorios. ¿Qué más podemos encontrar dentro de los finiquitos y la liquidación? Podemos encontrar otros pagos u otras deducciones. ¿Cuáles son estos otros pagos u otras deducciones? Bueno, algunos conceptos que tengamos pendientes con el trabajador y que al terminar la relación laboral, pues bueno, se deberán de incluir. Los vamos a ver más a detalle un poquito más adelante. ¿Cuáles son las causas de despido justificado? Como les comentaba, son causas de despido justificado para el patrón, es decir, que va a justificar la falta que esté cometiendo el trabajador y va a dar pie a la terminación laboral. Bueno, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que cuando el trabajador incurre en engaños respecto a su capacidad, aptitudes o facultades, puede ser un motivo para poder dar por terminada esta relación laboral. ¿Cuándo puede ser esto? Cuando nosotros contratamos a una persona y nos dice que tiene, puede ser conocimientos de Excel, que maneja un idioma, que tiene experiencia sobre ciertos procesos, y al momento de ponerlo a prueba, pues realmente nos damos cuenta que no es real, ¿no? O no es verdad lo que nos había dicho en un principio. Entonces, este puede ser una causa para realizar un despido justificado. Otra de las causas es que el trabajador incurra en faltas
de probidad u honradez, actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa. ¿A qué vamos con esto? Bueno, cuando un trabajador comete actos de, pues, violencia, empieza a incomodar a sus compañeros, a sus superiores o a cualquier persona que esté dentro de la organización, entonces puede ser un motivo para que se realice un despido justificado, en este caso, la realización de un finiquito. Otra situación podría ser ocasionar perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Es decir, que el trabajador consciente o inconscientemente haga daño a las instalaciones, puede ser a las oficinas, a las herramientas de trabajo como las computadoras, impresoras, mobiliario. Entonces, si el trabajador lo hizo intencionalmente o sin la intención, pues bueno, se puede utilizar como un motivo para un despido justificado. Y por último, no significa que sean los únicos motivos, podemos profundizar más en el artículo 47, pero bueno, estos son algunos de los que podemos destacar. Es acumular 3 faltas injustificadas durante un periodo de 30 días, o bien si al acudir al trabajo lo hace bajo la influencia del alcohol o drogas. Esto evidentemente estamos hablando del trabajador. Sabemos que hay personas que constantemente están faltando, se ausentan de su lugar, bueno, no sé, de su lugar, sino el día del trabajo, y no tienen un justificante que les haga válido el por qué no se presentaron a laboral. Entonces, si juntaron ya más de 3 faltas en un periodo de 30 días, puede ser un motivo para el despido, o que se presente bajo el influjo de alcohol o alguna sustancia que pues no le permita comportarse como lo amerita la situación. Entonces, estos son algunos ejemplos del despido justificado. Ahora, vamos a ver cuáles son causas de despido injustificado. Al contrario de esto, esta ya se vuelve una responsabilidad para el patrón y tiene que pagar la liquidación. Y esto cae en el artículo 51, nos los menciona el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, y algunos motivos son los siguientes: que el patrón engañe al trabajador respecto a las condiciones de trabajo, es decir, que pues le diga que va a ser en cierta zona y realmente sea en otra, que tenga que hacer cierta actividad y lo esté poniendo a hacer otras cosas, etcétera. Entonces, cuando el patrón engaña al trabajador respecto a las condiciones de trabajo, se puede generar esta terminación de la relación laboral, pero con responsabilidad para el patrón. Cuando el patrón o sus familiares incurran en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador o sus familiares. Este es muy similar a la parte del trabajador, sin embargo, es desde el punto de acción del patrón. Cuando el patrón pues se comporte un poco violento, sea pues un hostil al dirigirse con sus compañeros, con sus subordinados, puede haber un motivo de terminación laboral, y aquí vamos a incluir la parte de la liquidación. En caso de una reducción salarial o incumplimiento del contrato laboral, sabemos que la ley nos menciona que está prohibido hacer una reducción del salario. Si nosotros al ingresar a la empresa, cuando firmamos el contrato, tenemos un sueldo, por un ejemplo, de 50,000 pesos, y después nos dicen que nos van a tener que disminuir el salario por X motivo de 50 a 49, a 40, a 20, pues bueno, esto está totalmente en contra de la ley y es motivo de despido injustificado. Y cuando existan condiciones de riesgo a la salud y a la seguridad del trabajador o sus familias. Esto quiere decir cuando se expone al trabajador a una situación en la cual pues puede correr riesgo en su persona, en su salud, ya sea física o mental. Este puede dar pie para que se termine la relación y se le otorgue una liquidación, además del finiquito, al trabajador. Les recuerdo que estas son algunas de las causas que pudieran dar pie para un despido injustificado. Sin embargo, en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo se pueden profundizar a ver un poquito más a detalle y consultar algunas otras situaciones. Bien, ¿qué obligaciones tiene el patrón al momento de dar terminada la relación laboral?
Primero que nada, dar aviso de la baja ante el IMSS. ¿Cómo vamos a hacer este aviso de la baja ante el IMSS? Bueno, pues tenemos que ingresar al portal ITSE, ponerle la opción de en tipo de movimiento baja, nos va a solicitar la fecha, vamos a meter la fecha de la baja y el motivo. Vamos a enviar el movimiento, nos los tiene que aceptar y en caso de ser aceptado, pues ya quedará ahí dado por enterado el instituto que este trabajador pues ya no estará activamente con nosotros. Asimismo, tenemos que hacerlo con el SUA, con este sistema que nos proporciona el IMSS para hacer los cálculos de las cuotas obrero-patronales, en el cual, de igual forma, habiendo previamente tenido dado de alta a este trabajador, pues bueno, vamos a ingresar la fecha de baja, el motivo o el movimiento y pues generar la baja. Otra de las obligaciones es realizar la baja correspondiente en mi sistema. Aquí hay que tener mucha administración u organización en cuanto a la información que estamos manejando, porque suele pasar que no, o sea, que generamos la baja ante el IMSS y en el SUA, pero en el sistema a veces se nos olvida, ¿no? Porque está pendiente el cálculo del finiquito o por X razón. Entonces, en la siguiente quincena, al tenerlo activo, pues se le vuelve a calcular y si no tenemos un buen control, se le va a volver a pagar, ¿no? Un sueldo que no le corresponde. Entonces, por eso es muy importante que dentro de nuestro sistema también realicemos la baja. En Runa podemos hacer estos tres pasos o estos tres procesos directamente en la plataforma. Al momento de nosotros calcular el finiquito, nos va a dar de baja en el sistema al trabajador, bueno, posteriormente de calcular el finiquito, nos va a dar de baja al trabajador, nos va a preguntar si queremos realizar el aviso ante el IMSS mediante el apartado de IMSS, va a mandar el movimiento directamente a ITSE, generando los acuses de entrega y de aceptación, y también nos va a dar la opción de poder generar un archivo TXT para poder cargarlo en nuestro programa SUA. Esto con la intención de no hacerlo manualmente y únicamente descargar el layout o el archivo TXT que nos genera y cargarlo al programa SUA. De esta forma, pues nos vamos a ahorrar bastante tiempo. Otra de las obligaciones es avisar por escrito al trabajador el motivo de la baja. Esto es sumamente importante, la ley lo menciona, que tienes que darle por escrito al trabajador el motivo o la causa de la situación que provocó que se esté terminando la relación laboral. Y por último, el pago del finiquito o la liquidación. Tenemos la obligación de realizarle el pago al trabajador al momento de pues de ya tener o dada por terminada nuestra relación de subordinación, tenemos que realizarle el pago de dichos conceptos. Perdón. Y por último, bueno, timbrar el CFDI del finiquito de la liquidación. Una vez realizado el pago, se puede realizar el timbrado para cumplir con todas, pues, estos requisitos que nos dicta la ley. Plazos para pagos. La Ley Federal del Trabajo no establece un pago específico para el pago del finiquito, es decir, no hay algún artículo o en alguna fracción que te mencione que tengas un plazo específico para realizarle el pago una vez terminada la relación laboral. Hay algunas dudas ahí. Mucha gente piensa que sí, que dice que tienes 3 días, otros que tienes 10 días. No hay algo realmente concreto que lo mencione la ley. Sin embargo, si el patrón no realiza el pago dentro de los 10 días siguientes a la terminación de la relación laboral, el trabajador tendrá derecho de tomar acciones legales para exigir este pago. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que en cuanto hayamos tomado la decisión de terminar la relación laboral con el colaborador, preparar los pagos y los cálculos para evitar cualquier otro contratiempo o malentendido. En el caso del cobro por parte del trabajador, tal y como, tal y como lo establece el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que nos menciona que las acciones de trabajo prescriben en un año contando a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el trabajador tendrá hasta un año para poder cobrar su finiquito. Si el patrón ya le dijo que ya tiene su cheque, que pase a recoger, no sé, la cantidad que tenga que cobrar, y este no se presenta por X motivo, porque quiere empezar un proceso legal, porque no tiene tiempo, porque está en otro trabajo y no ha podido pasar, entonces tendrá únicamente un año, el plazo de un año para poder exigirlo. Pasado este plazo, ya no podrá cobrarlo, por llamarlo de alguna forma, el trabajador, este finiquito o liquidación. Bien,
Ahora vamos a entrar un poquito más a detalle sobre qué son los finiquitos. Un finiquito es el pago de las prestaciones a la que el trabajador tiene derecho cuando se desvincula de la empresa por causas imputables a él, que es lo que habíamos mencionado hace un momento, como lo son renuncias voluntarias, ausentismos, abandono de trabajo, etcétera. También ocurre cuando termina un contrato determinado y no se renueva al trabajador. ¿Qué conceptos van a integrar el cálculo del finiquito? Bueno, obligatoriamente la ley nos dice que tienes que pagarle la parte proporcional de aguinaldo, las vacaciones en caso de que no haya tomado o que tenga pendientes, la prima vacacional correspondiente a estas vacaciones pendientes o que no haya tomado, días pendientes de pago del periodo, es decir, si la terminación se da en un día 7 del mes, pues bueno, todavía no llegamos a la quincena en caso de que sea una nómina quincenal, todavía no concluimos la quincena, entonces tenemos 7 días de pago pendiente, ahí es donde los vamos a incluir. Otras percepciones pendientes como tiempos extras, primas dominicales, gratificaciones, bonos y cualquier otra percepción que tengamos pendiente se puede incluir en el finiquito, además de prima de antigüedad, siempre y cuando pues, el trabajador tenga más de 15 años. ¿Qué datos necesitamos para el cálculo? Bueno, eh, los voy a poner, no significa que ese sea el orden, pero bueno, es lo que nosotros consideramos. La fecha de ingreso, la fecha de baja, el salario diario. El salario diario, recordemos, lo vamos a ver esto más adelante, pero bueno, el salario diario es el que se divide en el número de días que ustedes consideren para su cálculo mensual, que es el sueldo mensual, entre el número de días, ese nos va a dar el salario diario, el salario base de cotización. Ojo aquí, no confundir con salario diario y tampoco confundir con salario diario integrado. Estos tres conceptos nos causan mucha confusión. He de confesar que yo cuando comenzaba también me causaba mucha confusión estos tres conceptos porque son muy similares. Sin embargo, se integran y funcionan de manera diferente. Entonces, para el cálculo del finiquito, vamos a utilizar el salario diario y el salario base de cotización. Las políticas de días de aguinaldo, es decir, que cuántos días de aguinaldo va a pagar la empresa, como mínimo de ley, sabemos que son 15 días, sin embargo, podemos pagar el monto arriba de 15 días, el que sea, ¿no? 15, 18, 20, 25, 30, 45, etcétera. Para las políticas de vacaciones, igual tenemos que saber cuáles son nuestras políticas. La ley nos marca un mínimo, actualmente con la reforma que hubo, bueno, el primer año tiene que ser obligatorio con 12 días, el segundo año 14, 16, y así van aumentando. La política de prima vacacional, de igual forma la ley nos menciona que es el 25% del sueldo, entonces también se puede pagar el 25, el 30, el 50, hay personas que pagan más del 1, bueno, del 100%, se puede pagar todavía más. Y ya teniendo esta información, pues bueno, necesitamos algunos conceptos como son para las percepciones, las vacaciones pendientes, tenemos que hacer este, este reporte, organizar toda la información que tenemos de las vacaciones tomadas y de las pendientes para ver si tiene vacaciones pendientes o ya no deuda, la prima vacacional pendiente en caso de que también exista. Esto es información de datos de periodos anteriores. Para el periodo vigente en el que vamos a generar la baja, tenemos que, hay que contar con los días pendientes de la quincena. Como les decía, si ya trabajó 7 días y todavía no llegamos al pago, pues bueno, hay que pagarle esos 7 días. Pagos adicionales como son el tiempo extra, prima dominical, descanso laborados, premios, etcétera. En el caso de las deducciones, podemos incluir descuentos como son IMSS, ISR, Fonacot e Infonavit. Y deducciones personales, como pueden ser saldos de préstamos, que haya solicitado un préstamo el trabajador y aún no lo haya terminado de pagar, algunas averías que tal vez en el transcurso de su estadía con nosotros nos haya provocado algún tipo de averías, pues bueno, y no lo haya terminado de pagar, aquí es el momento justo para integrar el saldo pendiente, saldos pendientes de caja chica, pensiones alimenticias, etcétera, algún otro tipo de deducción que tenga pendiente el trabajador con nosotros. Este es justo el único momento en el que lo vamos a poder aplicar. De otra forma, termina la relación laboral y ya no va a haber forma alguna en el cual pues podamos encontrar al trabajador y solicitarle estos pagos. ¿Cómo se calcula el finiquito?
Bueno, va a ser la suma de las prestaciones básicas que ya vimos, aguinaldo, vacaciones, sueldo, prima vacacional, más los pagos pendientes. A esta suma se le va a descontar lo que igual ya vimos, IMSS, ISR, Infonavit, Fonacot, averías, etcétera, cualquier otro pago pendiente. Esto nos va a dar el neto total que le vamos nosotros a pagar o transferir al trabajador. ¿Cómo se calcula el finiquito? Bueno, primero vamos a calcular el tiempo que está el trabajador con nosotros. Tenemos dos tipos de cálculo para el tiempo. Uno es la antigüedad, que es la antigüedad eh, real que tiene el trabajador con nosotros, es decir, el número de días que ha estado activo con la empresa, y otra es el tiempo trabajado en el año calendario. Este lo utilizamos mucho ya sea para aguinaldo o para el cálculo de las vacaciones. En el caso de la antigüedad, la formulita que vamos a utilizar es fecha de baja, es decir, el día que lo vamos a dar de baja, menos la fecha que ingresó, más 1 entre 365, que son los días del año. Y para el tiempo trabajado en el año calendario, es de igual forma fecha de baja, menos el 1 de enero, porque a partir de esa fecha es que empieza a correr la prestación en el caso del aguinaldo. Recordamos que este es un pago anual y se tiene que cubrir el ejercicio del 1 al 31 de diciembre del año. Entonces, empieza a correr de nuevo el 1 de enero, por eso lo vamos a utilizar la fecha de 1 de enero. Es fecha de baja menos el 1 de enero del año que va corriendo, más 1 entre 365 días. Para el cálculo de la prima de antigüedad, les mencionaba hace rato que tiene que contar el trabajador con 15 años de antigüedad y se le pagará al menos 12 días por cada año de servicio. Para el cálculo de las prestaciones básicas, pues bueno, la forma de calcularlo es el tiempo trabajado en el año calendario, que es lo que vimos hace un momento, por los días de aguinaldo, generalmente pues son 15 días, o es lo mínimo que marca la ley, por el sueldo diario. Después, las vacaciones proporcionales es la fracción de antigüedad del último año, es decir, desde la fecha que cumplió su último aniversario hasta la fecha de baja, ahí es el rango de fechas que vamos a utilizar, por el día de vacaciones, por el sueldo diario, y por último la prima vacacional, que es el importe de vacaciones proporcional por el porcentaje de prima vacacional, que recordemos el mínimo es el 25%. Esto lo vamos a ver más adelante en un ejercicio que les preparamos, entonces no se preocupen si no les queda muy claro, en el ejercicio lo vamos a reforzar. ¿Cómo calculamos los pagos pendientes? Bueno, elegimos algunos conceptos, pueden ser más, pueden ser menos, nada más es con fines didácticos. Vacaciones de años anteriores son las días de vacaciones por el salario diario, vacaciones pendientes por la prima vacacional, días de sueldo pendientes son los días pendientes de sueldo por Está el salario. cambiando la diapositiva. Adolfo, sí. ¿Perdón? No se ve el cambio en la Se congeló tu pantalla. Permítame tantito. Listo, creo que ya aquí ya está funcionando. Listo. Gracias. Entonces, les comentaba que las horas dobles se calculan con el salario diario, dividiéndolo entre 8, que son las horas de la jornada, por 2, ya que son horas dobles, por el número de horas extras que vamos a pagar. Lo mismo sucede con las horas extras triples, es el salario diario entre 8. Aquí en lugar de 2 es por 3, por el número de horas extras triples. Para la prima dominical tenemos el salario diario por el porcentaje de prima dominical. La ley nos menciona que eso es al menos el 25% por el número de primas dominicales que vamos a pagar. Tenemos el descanso laborado, que es el salario diario, por 2. ¿Por qué por 2? Porque la ley nos menciona que para realizar el pago de un descanso laborado, al trabajador se le pagará el 200% del salario que recibe. Entonces, en este caso vamos a utilizar salario diario por 2, por el número de días descansados laborados o laborados de descanso.
En las comisiones es el importe de la comisión, en la gratificación el importe de la gratificación. Para los vales de despensa es el importe de los vales de despensa que vamos a pagar. Y el fondo de ahorro es el sueldo por el porcentaje de fondo de ahorro que estemos utilizando para dicho trabajador. En la parte de los descuentos vamos a tener las deducciones por concepto de IMSS. Sabemos que es todo un procedimiento un poquito más complejo calcular las cuotas obrero-patronales. En este caso, pues bueno, se van a ver las cuotas obreras. Aquí no sé si ya se pudo ver que se movió la diapositiva. No sé si me pueden ayudar. Sí, está cambiando. Adelante. Ok, gracias. Entonces tenemos este cálculo del IMSS y se va a multiplicar por los días laborados. El ISR, nosotros recomendamos que se aplique un ajuste mensual de ISR al realizar el cálculo del finiquito. Esto con la intención, pues bueno, de hacer la retención correcta de todos los ingresos gravables durante el mes y tener pues el descuento más específico posible. En caso del Fonacot es por el importe que falte a descontar del crédito del trabajador. En el Infonavit se va a descontar hasta la fecha de la baja que va a estar el trabajador. No se va a descontar el acumulado que tengamos, sino que se va a descontar únicamente hasta los días realmente laborados. En caso de préstamos personales, el saldo pendiente a la fecha de la baja. Pensiones alimenticias es el total de la percepción, o sea, de la suma de las percepciones en el finiquito por el porcentaje de pensión alimenticia. En el caso de las averías es saldo pendiente a la fecha de baja y los saldos no justificados de caja chica, el importe que tenemos pendiente a descontar. Bien, ahora vamos a ver la parte de las liquidaciones. ¿Qué es una liquidación? Es el pago de las prestaciones a las que el trabajador tiene derecho cuando se desvincula de la empresa por causas imputables al patrón, que era lo que habíamos mencionado hace un momento. En el caso de un despido injustificado, en todos los casos de liquidación debe contener el pago de finiquito. Esto es muy importante, saber que no porque sea una liquidación o porque sea con responsabilidad por el patrón, no se va a incluir lo que marca la ley como obligatorio. Tenemos que incluir los pagos del finiquito, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, sueldo en caso de que tengamos pendiente de pago el sueldo, y adicionalmente los pagos por separación o desvinculación. ¿Cuáles son estos conceptos? Indemnización 90 días, prima de antigüedad e indemnización 20 días por año. Como les mencionaba en un principio, estos tres conceptos no siempre son obligatorios. El único que es obligatorio es indemnización 90 días. De ahí, prima de antigüedad e indemnización 20 días, hay que caer en ciertos supuestos para que se puedan pagar. Los vamos a ver más adelante, pero sí me gustaría que les quede claro que no son obligatorios siempre estos tres conceptos. Bueno, también es importante mencionar que tienen su propia forma de cálculo de ISR, tienen sus exentos, que también lo vamos a ver más adelante, y tienen su propio tratamiento. Entonces, la indemnización de 90 días la podemos encontrar en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Nos habla que cuando un trabajador es despedido, él puede reclamar la reinstalación o que se le indemnice con el importe de 3 meses de sueldo. Para realizar este pago se toma en cuenta el salario del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos menciona la ley, el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, nos dice que tenemos que utilizar el salario diario integrado. Entonces, aquí ya vamos a empezar a involucrar el salario diario integrado, que nos va a funcionar en la liquidación para el cálculo de estas indemnizaciones. Ojo, nada más es para indemnizaciones 90 días y 20 días. La prima de antigüedad vamos a utilizar el salario diario con algunas características que nos menciona la ley. La prima de antigüedad consiste en el pago de 12 días del salario por cada año trabajado. Y este pago de prima de antigüedad se puede dar cuando el trabajador se separa voluntariamente después de 15 años, se separa por causa justificada o injustificada, aquí dependiendo el motivo, y en caso de muerte del trabajador, que el trabajador se separe por incapacidad física o mental. Estos son algunos de los escenarios en los cuales podríamos o estaríamos obligados a pagar prima de antigüedad. Y la indemnización de 20 días por año trabajado. Este fundamento lo podemos encontrar en el artículo 50 y nos dice que se tiene que pagar cuando existe un juicio laboral por reinstalación y el fallo del juez sea a favor del trabajador. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando nosotros despedimos al trabajador y el trabajador está inconforme por haber terminado esta relación, él va a comenzar un juicio laboral en la institución o en la dependencia que corresponde, en este caso en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahí lo va a iniciar y si el juez determina que el trabajador tiene razón, entonces le va a exigir al patrón que reinstale a sus funciones. Si el patrón no quiere, entonces ahí es cuando estará obligado a hacer el pago de la indemnización por 20 días. Y adicional a esto, tendría que estar obligado también a pagar los salarios vencidos e intereses de los mismos. ¿Qué datos necesitamos para el cálculo de la liquidación? Igual la antigüedad, que es la misma forma de cálculo que vimos en el finiquito, el salario diario versus el tope de 2 veces el salario mínimo. ¿Esto por qué? Aquí también me gustaría que prestaran mucha atención, porque la ley nos dicta un tope o nos da un tope para determinar el salario que vamos a utilizar para determinar la prima de antigüedad. Nos dice que como mínimo tendremos que utilizar un salario mínimo general vigente al ejercicio que estamos calculando, y como máximo 2 salarios, el valor de 2 salarios mínimos de la zona, ¿no? Puede ser zona general o zona fronteriza. Entonces, si nuestro salario diario del trabajador se encuentra en el rango, podemos utilizar este monto, que es el del salario diario del trabajador. Si es mayor, entonces vamos a utilizar el tope, que es 2 veces el valor del salario mínimo. También necesitamos el salario diario integrado. Más adelante vamos a ver cómo se calcula y la causa de baja. Entonces, ¿qué es la antigüedad? Es el tiempo durante el cual el trabajador ha estado activo laborando para una empresa desde el momento en que firmó su contrato inicial y hasta la fecha en que termina su relación laboral. Necesitamos el salario diario integrado. Lo podemos ver este fundamento en la ley, en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que es el salario que recibe un trabajador por parte del patrón, más todas las prestaciones que recibe por su trabajo, como pueden ser cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, como puede ser despensa, tarjeta de restaurantes y no sé, algunas otras que hay en especie. Y cualquier otra cantidad que se entrega al trabajador por su trabajo. El salario diario es usado para calcular el monto de las indemnizaciones de los trabajadores. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. A diferencia del salario base de cotización, el salario diario integrado se conforma por todas las percepciones que tenga el trabajador y se va a utilizar para el pago de las indemnizaciones, estas que les acabo de mencionar, indemnización 90 días e indemnización 20 días. El salario base de cotización tiene un límite de 25 veces el valor de la UMA y se va a utilizar para el cálculo de las cuotas obrero-patronales. Entonces, esto es muy importante o clave para que sepan diferenciar cuál es uno, cuál es otro y para qué se utilizan. ¿Qué conceptos no integran el salario diario integrado? Bueno, en la ley no encontramos un rubro o un apartado en donde se pueda identificar cuáles son los conceptos que no se utilizan, pero bueno, las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por conceptos de cuotas de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las cuotas que en términos de esta ley le corresponde cubrir al patrón por las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda, Infonavit, y las participaciones de las utilidades de la empresa, los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares, dado que no constituye un ingreso para el trabajador y es obligación de la empresa proporcionárselos. Los instrumentos de trabajo, como las herramientas, entonces no son un ingreso, es una obligación que tiene la empresa con el trabajador, por lo tanto no cuenta para el salario diario integrado. Las primas de diversos seguros que la empresa contrate a favor del trabajador, como pueden ser seguros de vida, gastos médicos, etcétera, y el pago de beneficios que la empresa contrata para el trabajador. En algunas, pues sí, en algunas organizaciones se dan prestaciones adicionales como es el pago del gimnasio, tarjetas de descuento, pagos de cursos para capacitaciones, etcétera. Entonces, todos estos conceptos o todos estos ingresos adicionales no van a formar parte del salario diario integrado. Salario para la prima de antigüedad. Esto es lo que les comentaba hace rato, que es el salario que servirá como base para el cálculo de la prima de antigüedad.
Este fundamento lo podemos encontrar en el artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos menciona que si el salario que percibe el trabajador excede el doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponde el lugar de la prestación de trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo. Actualmente, en el año 2024, bueno, tenemos que como tope del salario mínimo, la cantidad de salario mínimo son 248.93 en la zona general y 374.89 para la zona fronteriza. Nos dice que como tope máximo para el cálculo de la prima de antigüedad podemos utilizar hasta 2 veces el valor del salario mínimo. Para la zona general es de 497.86 y para la zona libre fronteriza norte es de 749.78. Entonces, vamos a utilizar estos rangos para saber si nuestro salario diario, que es el salario mensual bruto del trabajador entre 30 días o 30.4167, dependiendo el número que ustedes utilicen en sus empresas, está dentro de este rango. Si el salario diario es, no sé, de 300 pesos, 350 pesos, podemos utilizar esa cantidad para hacer la determinación de la prima de antigüedad. Pero si nuestro salario diario es de 500 pesos, para la zona general ya no lo vamos a poder utilizar, vamos a utilizar 497.86. Y en caso de que fuera en la zona libre fronteriza norte, si el monto es de 800 pesos, tampoco lo vamos a poder utilizar, vamos a utilizar 749.78 como el salario diario para determinar la prima de antigüedad. ¿Qué causas de baja pueden ser para generar una liquidación? Pues bueno, podemos utilizar, bueno, se puede dar que la empresa rescinda del contrato por motivos de que tenga que desaparecer el área en donde se encuentra el trabajador o que ya no necesite de los servicios de este trabajador. Puede ser un motivo por cual se puede rescindir el contrato, un despido injustificado, como ya habíamos visto algunas causas, y muerte del trabajador por causas no imputables al trabajador. ¿Cómo se calcula la liquidación? Es son las percepciones del finiquito más las percepciones de liquidación. Como les había comentado, al momento de hacer la liquidación, obligatoriamente tenemos que hacer previamente el cálculo del finiquito y adicionar los conceptos de separación. A esta suma de percepciones le vamos a descontar lo que ya también vimos, que es ISR, IMSS, Infonavit, Fonacot, etcétera. Nos va a dar esto un total neto, que es el que le vamos nosotros a entregar o pagar al trabajador, que es la liquidación neta. ¿Cómo se calcula el salario diario integrado? Bien, aquí vamos a empezar a ver ya un poquito más en la práctica real cómo es que se hace la determinación de este salario diario integrado. Recuerden, a diferencia del salario base de cotización, este no tiene un límite o un tope. El salario base de cotización sí tiene un límite en el cual ya no puede rebasar 25 veces el valor de la UMA. Aquí sí, si es superior, no importa. Si rebasa este tope, no pasa nada. De hecho, es obligación, pues, considerar el monto completo. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de Juan Gómez, que es un analista de marketing, con un sueldo bruto de 20,000 pesos. Este sueldo bruto, pues bueno, vamos a determinar su salario diario, que como les decía, son los 20,000 pesos, entre 30 por los días del mes, nos va a dar 666.67. A esto le vamos a adicionar las prestaciones, que son las obligatorias, que es aguinaldo. A esta persona se le va a pagar 30 días de aguinaldo por año, no 15 como marca la ley, se le van a pagar más, 30 días. Aquí sí se le va a pagar vacaciones conforme a la ley, o se le van a otorgar las vacaciones conforme a la ley. Él está en su segundo año, entonces ya le corresponden 14 días. Tiene una prima vacacional superior a la ley. La ley nos dice que son 25, aquí le vamos a pagar 30% de las vacaciones. Tiene un bono mensual por 1,000 pesos, tiene fondo de ahorro por el 13% del sueldo bruto. Se le está pagando gimnasio, 800 pesos. Prima de seguro de vida, 6,000 pesos. Tarjeta TDU, 500 pesos. Adicional a todo esto se le está dando un premio de asistencia y un premio de puntualidad del 10% cada uno sobre el sueldo bruto del trabajador. Se le da vales de despensa mensual por 1,000 pesos y vales de restaurantes mensuales por 1,450 pesos. Entonces, el salario diario integrado hasta aquí, vamos a estar considerando las prestaciones mínimas de ley más todos los ingresos adicionales que tiene el trabajador. Esto es lo que estamos viendo ahorita aquí en listado y que vamos a ver cómo se va a ir integrando.
Entonces, tenemos el salario diario que lo vamos a multiplicar por 351 días y lo vamos a dividir entre 365. ¿Por qué lo vamos a multiplicar entre 351 días? Porque recordemos que las vacaciones, la ley nos dice que se deben de gozar, se deben de disfrutar, no deberíamos de pagarlas. Entonces, como se disfrutan, es parte de los días del año, los 365. Entonces, como ya tenemos 14 días de vacaciones, a estos 14 se le van a descontar al año, a los 365, y nos va a dar este número de 351 días. Por eso es que utilizamos 351. Entonces, se va a multiplicar el salario diario, perdón, por los 351 días y se va a dividir entre 365. Eso nos va a dar un monto de 641.10. Después vamos a sacar el factor de las vacaciones, que es el salario diario por el número de días de vacaciones entre 365. En este caso le corresponden 14. Estamos haciendo la fórmula, o bueno, aplicamos la información y son 666.67, que es salario diario por los días, 14, nos va a dar 9.333.38. Entre los 365 días del año, nos va a dar un total, o bueno, un monto de 25.57. Y adicional a esto, pues bueno, ya se van a agregar todas las prestaciones, ¿no? Tenemos el aguinaldo, que es de 30 días por año. Entonces son los 30 días por 666.67 entre 365, nos da 54.80. Tenemos la prima vacacional, que es del 30% de las vacaciones, entonces se multiplica o se saca el 30% de los 14 días por el salario diario, que son 666.67, entre 365. Esto nos va a dar 7.67. Hasta aquí, este es el salario diario que le correspondería al trabajador si no tuviera ningún ingreso adicional. Es decir, vamos a sumar los 641 del sueldo, más los 25.57 de las vacaciones, más 54.80 del aguinaldo, más 7.67 de la prima vacacional. Hasta aquí su salario diario, si no tuviera ningún ingreso adicional, sería de 729.14. Sin embargo, como este trabajador ha tenido otros ingresos, vamos a seguir considerando estos ingresos conforme nos lo marca la ley. Entonces, tenemos un bono mensual de 1,000 pesos, se divide este bono de mil pesos entre los 30 días, nos da 33.33. Tenemos fondo de ahorro de 13% del sueldo, que son los 666.67 del sueldo diario por el 13%, son 32.50. Se le paga gimnasio, se le paga prima de seguro de vida, se le paga también la tarjeta de descuentos. Sin embargo, la ley nos dice que estos no se deben de integrar, entonces no los vamos a considerar. Premio de asistencia del 10%, al igual que premio de puntualidad. Eh, Cada uno corresponde a 66.67. Y vales de despensa, 1,000 pesos mensuales, 33.33. Así como vales de restaurante por 1,450, nos da 48.33. La suma total, ahora sí, para integrar el salario diario integrado, es de 1,009.97. Esta va a ser la cantidad que vamos a utilizar para poder hacer el pago de las indemnizaciones. ¿Cómo se calcula la liquidación? Bueno, este es un poquito más sencillo. La indemnización 90 días, vamos a utilizar el importe del salario diario integrado. En este caso, podrían ser los 1,009, o bueno, son los 1,009.97 por 90. Esto nos va a dar la indemnización 90 días. La prima de antigüedad, se va a utilizar el salario diario que esté dentro del rango o el tope de 2 veces el salario mínimo. Entonces, es cualquiera de los dos. Por 12, por la antigüedad, nos va a dar la prima de antigüedad. Y por último, la indemnización 20 días es el salario diario. Por 20, que son los días que se van a pagar, por la antigüedad, nos va a dar el monto a pagarle a el trabajador por este concepto. Bien, ahora para que quede todavía más claro, o un poco más claro, vamos a ver esta parte en un ejercicio de Excel. Aquí creo que ya lo ven. Si necesitan, creo que ahí se ve bien. Bien, entonces tenemos el caso de José María Gutiérrez, el cual tiene un puesto de analista de datos con un sueldo mensual de 7,500 pesos.
Aquí vamos a empezar a utilizar toda la información que les había comentado en un principio, que nos va a servir para la determinación del finiquito. Vamos a hacer el cálculo de un finiquito, creo que no se los comenté. Más adelante vamos a ver la determinación del salario diario integrado, después la liquidación y los ISRs. Entonces vamos a ir viendo paso por paso para que pues ahí no se me vayan adelantando y vayamos viéndolo juntos. Entonces, para los datos del trabajador que vamos a utilizar es la fecha de ingreso. Este trabajador ingresó el 1 de mayo del 2022 y su fecha de baja fue el 16 de abril del 2024. Su salario diario es de 250 pesos, como ya vimos en los ejercicios anteriores, es el salario mensual bruto entre 30, nos da 250 pesos, y el salario base de cotización. Este salario base de cotización se integra con las prestaciones mínimas de ley, corresponde a 262.67. ¿Qué día, cuánto se le está pagando por aguinaldo o cuánto se le está otorgando? 15 días, lo mínimo que marca la ley. Este trabajador, como vemos, entró en 2022, se va en 2024, entonces ya le corresponden 14 días y tiene una prima vacacional del 25%. ¿Qué percepciones vamos a considerar? Como les mencioné, vamos a considerar las que tengamos pendientes de ejercicios anteriores o de periodos anteriores. En este caso tenemos 3 días pendientes que no disfrutó el trabajador, entonces se las tenemos que pagar. Como no las disfrutó, pues bueno, en este caso sí se le tienen que pagar. Y la prima vacacional, que es del 25%. Como pues son 3 días, 25 por 3 son 75, entonces es como la proporción. Del periodo actual que vamos a considerar, un día laborado, un premio de asistencia del 10%, premio de puntualidad del 10%, horas extras dobles, si tiene, se le van a pagar 2, horas extras triples no tiene, prima dominical sí, tenemos el pendiente el pago de una prima dominical, descanso laborados no tenemos, vales de despensa tenemos 33.33 pesos de despensa que tenemos pendientes y no tenemos vales de restaurante. Entonces, estos son algunos ejemplos de conceptos que podemos tener pendientes. Repito, no es obligatorio que estos se tengan que considerar. Pueden ser otros, pueden ser más, pueden ser menos. Entonces, depende de cada caso. En el caso de las deducciones, tenemos descuentos Fonacot por 250 pesos. Tenemos descuento Infonavit, que tenemos un factor de descuento de 15.2018. Ahorita vamos a ver cómo se determina. Tenemos préstamos pendientes 0, avería 0, saldos pendientes de caja sí, 500 pesos y pensión alimenticia no tiene este trabajador. Bien, entonces vamos a generar el cálculo de la antigüedad, que es el que les había mencionado en la presentación. Se considera la fecha de baja, se le va a descontar la fecha de ingreso, se le suma 1, que es la unidad, y se divide entre 365. Esto nos va a dar el número de años con el que ha estado el trabajador con nosotros, que en este caso son 1.96 años. Y para el cálculo del aguinaldo, que corresponde al ejercicio en curso, al año en curso, desde el 1 de enero hasta la fecha de baja, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a utilizar la fecha de baja menos el 1 de enero del año en curso, más 1 entre 365 días y nos va a dar la proporción. En este caso, 0.29 es lo que vamos a utilizar para determinar el aguinaldo más adelante, la proporción. Entonces, ya teniendo el tiempo de trabajado en el ejercicio del colaborador, vamos a utilizar los días que se le pagan por esta prestación, en este caso son 15, y se van a multiplicar por el salario diario. Entonces, el tiempo del año calendario más el número de días de aguinaldo que se le otorgan aquí es por el día de días de aguinaldo que le corresponden, por el salario diario, nos va a dar el importe proporcional a la fecha en que se le va a dar de baja al trabajador, en este caso son 1099.32. Lo mismo, o es un proceso muy similar para las vacaciones, es el tiempo trabajado en el año de antigüedad. Aquí, ¿cómo lo vamos a considerar? Vamos a considerar la fecha del último aniversario que tuvo el trabajador hasta la fecha de baja. Aquí es como se va a considerar el tiempo trabajado o la proporción de ese aniversario por los días que le corresponden, en este caso son 14, por el salario diario nos va a dar 3.375.34, que es la proporción que tiene pendiente el patrón con el trabajador por pagar. Y por último, la prima vacacional.
tenemos que es los 3,375,34 por el 25%, nos da 843,84. Entonces, la suma de estos conceptos nos va a dar el total de las prestaciones básicas que se le tienen que pagar al trabajador por concepto de finiquito. Teniendo esta información, vamos a seguir con los pagos pendientes. Ya calculamos los pagos que son obligatorios y que son los básicos. Ahora, los pagos pendientes que tenemos, hablamos hace un momento que teníamos 3 días pendientes de pago por vacaciones, entonces se va a utilizar esos 3 días por el salario diario, nos dan 750, y la prima vacacional, que son el 25% de estos 3 días, nos va a dar 187,50. Adicional tenemos pendiente el pago de un día de sueldo, que es el salario diario, el 10% de premio de puntualidad y de asistencia de este día laborado. Las horas extras dobles, como les había mencionado, se calculan con base al salario diario, entre la jornada, que son 8 horas, por 2, por el número de días, de horas, perdón, dobles. En este caso tenemos 2, nos da 125. Horas extras triples no tenemos, tenemos prima dominical, igual se considera que es el salario diario por el 25%, por el número de primas dominicales que vamos a dar, en este caso solo es una, entonces le corresponden 62,50 pesos. Descanso laborados no hay, vales de despensa sí tenemos, que son 33,33. Vales de restaurante no tenemos, y tenemos una devolución de ISR de 81,83. Esta devolución de ISR, ¿a qué corresponde? Cuando nosotros nos damos cuenta, no es siempre, pero puede suceder, nos damos cuenta que en el periodo anterior hicimos un cálculo de ISR donde le descontamos de más al trabajador y ya identificamos el monto, entonces podemos hacer esta devolución en el siguiente periodo. En este caso, por eso estamos utilizando el finiquito, en el cual en la nómina anterior, en la quincena anterior, le descontamos de más. Entonces aquí se los vamos a devolver estos 81,83, por eso lo estamos metiendo en percepciones. Esto lo podemos meter en nuestro finiquito con la clave 01, que es ISR retenido de más, del catálogo de otras percepciones. Entonces, vamos a generar la suma de todos estos conceptos y nos va a dar un total de pagos pendientes de 1,540,16. Tenemos ahora el cálculo de las deducciones. Vamos a calcular cada concepto que mencionamos en un principio. En este caso, el descuento Fonacotes por 250 pesos, el pendiente, entonces lo vamos a aplicar de esa forma. Tenemos descuento Infonavit, que son 15,2018, factor de descuento, o veces de salario mínimo, que como sabemos actualmente, pues ya no se utiliza el salario mínimo para hacer la determinación de este descuento. Se utiliza el valor de la UMI. El valor de la UMI vigente para 2024 es de 100,81. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos considerando el valor del descuento, que son 15,2018, por el valor de la UMI, por 2, porque es un descuento o es una amortización que se calcula bimestralmente, entre el número de días del bimestre por los días laborados. Esto nos va a dar el total del descuento Infonavit. Pagos pendientes no tenemos, bueno, préstamos, perdón, averías no tenemos, saldo pendiente de caja chica son 500, así íntegro lo vamos a considerar. Pensión alimenticia tampoco contaba el trabajador, y el IMSS es un día laborado, como les decía, tenemos que hacer la determinación de las cuotas, en este caso obreras, que es aquí en donde se utiliza el salario base de cotización. Aquí utilizamos el salario base de cotización para hacer la determinación de las cuotas patronales, el cual nos va a dar un monto de 5,99 pesos. Entonces, adicional a esto tenemos el ISR, que en este caso tenemos 0. ¿Por qué tenemos 0? Lo vamos a ver un poquito más adelante, al momento de ver la determinación del ISR, pero hasta ahorita podemos hacer la suma de todas las deducciones. Entonces ya tenemos el total de deducciones, el total de percepciones, y vamos a ver cómo es que se va a entregar el monto neto al trabajador. Como les decía, tenemos el total de las prestaciones básicas, que son de 5,318,49, que son estas: aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Tenemos el total de los pagos pendientes, que son 1,540,16, que corresponde a esta parte.
nos va a dar un total de percepciones de la suma de estos dos de 6,858,66. Por otra parte, tenemos que sacar la suma total de las deducciones, que es las que acabamos de ver, un total de 806,23. Por lo tanto, tenemos un neto que es la suma total de percepciones menos la suma total de las deducciones, nos va a dar un monto de 6,052,43. Este monto neto es el que nosotros le vamos a entregar al trabajador, el que le vamos a depositar, le vamos a transferir, le vamos a dar en efectivo, se va a ver reflejado en el cheque. Esta es la cantidad que nosotros vamos a otorgar al trabajador. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Igual más tarde vamos a tener un espacio para dudas y preguntas, por si hasta ahorita no tienen ninguna. Si no es así, vamos a continuar. Bien, vamos a hacer el cálculo de la liquidación, pero previo a esto necesitamos ver cómo se hace el cálculo del salario del integrado. Entonces, siguiendo el ejemplo de este trabajador, en donde, pues bueno, ya no se le hizo el finiquito, ¿no? Ya el trabajador, pues, había tenido otra oportunidad laboral, no se dio y siempre así se queda en la empresa, ¿no? Entonces, continúa en la empresa, sin embargo, pues, tiempo después, la empresa se da cuenta de que pues ya el área en el que él está, justo pues ya no va a existir, van a terminar con esa responsabilidad que incluía a estos trabajadores y entre ellos, pues bueno, José María Gutiérrez. Entonces, pues ya le dan las gracias, le dicen que ya no necesitan de sus servicios y le van a pagar una liquidación. Para el pago de la liquidación, pues se tienen que pagar indemnizaciones. Para el pago de estas indemnizaciones necesitamos hacer el cálculo del salario diario integrado. Entonces, tenemos el sueldo mensual de 7,500 pesos, determinamos el salario diario 250, vamos a de nuevo a utilizar las prestaciones básicas, que es el sueldo, vacaciones, aguinaldo y prima vacacional. Lo vamos a determinar de la siguiente forma: el salario diario entre 365 por los días laborados, o bueno, por los días, perdón, que le corresponde del año. Nos da 240,41. Lo mismo con las vacaciones, vamos a utilizar los días de vacaciones entre 365 por el sueldo. Los días de aguinaldo es lo mismo, que son los días de aguinaldo entre 365 por el salario diario. Y la prima vacacional, que son el monto de prima vacacional entre 365 por el sueldo. Esto nos va a dar pues 2,40. Al final vamos a sumar todo y el monto que nos va a dar es el salario del integrado, 262,67. Estos 262,67 son nada más por el sueldo y las prestaciones obligatorias o mínimas de ley. Posteriormente, como el trabajador tuvo ingresos adicionales, vamos entonces a integrar estos montos. Tenemos que tuvo un bono de 1,000 pesos, este bono de 1,000 pesos se divide entre 30, nos da 33,33. Tenemos incentivos de 975 mensuales, igual se dividen entre 30, que nos da 32,50. Se pagaron gimnasio, prima de seguro, tarjeta de descuento. Aquí esto pues no se considera para el salario diario integrado. No tenemos ahorita el pago de premio de asistencia ni puntualidad. Tenemos vales de despensa por 1,000 pesos, igual se divide entre 30, que nos da 33,33, y vales de restaurante, que se divide entre 30 y nos da 48,33. Entonces, ya con la parte diaria de cada uno de estos conceptos, vamos a tener la suma total, que son 147,50. Estos 147,50 se van a adicionar a los 262,67, lo cual nos va a dar un salario diario integrado, como les comentaba, 262,67 más 147,50 de 410,17. Este salario diario integrado es el que vamos a utilizar para la determinación de las indemnizaciones. Siguiendo en el mismo ejemplo, pues bueno, determinamos la antigüedad, como ya lo habíamos calculado en el finiquito, el salario diario integrado, que es el que acabamos de ver, el salario diario, que es el que vamos a utilizar para el cálculo de la prima de antigüedad. Ya vimos
que está dentro de este rango o está abajo de los 497.86. Actualmente, como vimos hace rato, la ley nos menciona que tienen que ser hasta dos veces el salario mínimo vigente para la zona general es de 248.93. Entonces, pues ya vimos que si está debajo de estos 497.86, vamos a utilizar entonces el salario diario del trabajador y la causa de baja, que es despido injustificado o rescisión del contrato, ¿no? En este caso. Entonces, para la determinación del salario diario, para la indemnización de 90 días, vamos a utilizar el salario diario integrado, que son los 410.17 por 90, lo cual nos va a dar 36.915.41. Eso es lo que vamos a nosotros considerar como indemnización 90 días. Después, para la prima de antigüedad, pues vamos a considerar el salario diario del trabajador, 250 por la antigüedad, por los días que corresponden de prima de antigüedad, nos va a dar 5.893.15. Y por último, vamos a determinar los 20 días por año, que es el salario diario integrado, por los años de antigüedad, por los días que le corresponden por año. Esto nos va a dar 16.114.67. Recordemos que estos no son obligatorios, los tres conceptos, el único obligatorio es el de 90 días, la prima de antigüedad aquí se lo va a dar la empresa porque pues considera que pues es justo pagarle una prima de antigüedad, no tenemos ninguna sanción si nosotros queremos pagar algo adicional, ¿no? Al contrario. Lo mismo con los 20 días por año, no es una obligación a menos que caigamos en el supuesto que ya se mencionó. Sin embargo, la empresa también considera que pues no está de más pagarle esta indemnización por 20 días y pues se la va a otorgar, ¿no? Total de las percepciones son 58.923.23, que son estos tres conceptos. Cálculos de las deducciones, se le genera un ISR de 2.619.61, que va a ser lo único que se le va a considerar en las deducciones en concepto de liquidación. 2.619.61, ahorita lo vamos a ver, ya vamos a continuar con los cálculos de ISR. Para entonces tener un neto de 62.356.05. ¿Cómo se conformó? Bueno, con el monto total de percepciones del finiquito, no del neto, del monto total de percepciones, que fueron 6.858.66. Total de percepciones de la liquidación, nos va a dar la suma total de finiquito y liquidación de 65.781.89. Ahora vamos a considerar el total de deducciones del finiquito, 806.23, y el total de deducciones de la liquidación, que son 2.619.61. Esto nos va a dar un total de deducciones de 3.425.84, el cual se le va a descontar al total de percepciones, el cual nos va a dar como resultado 62.356.05, que también es el monto neto que se le va a entregar al trabajador. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? Si no es así, les repito, más tarde vamos a tener igual un espacio para dudas en general y continuamos. Bien, entonces para determinar el ISR que vimos en el finiquito, vamos a utilizar, nosotros vamos a aplicar un ajuste mensual, que es el que les comentaba hace un momento. Este ajuste mensual, ¿cómo se realiza? Bueno, considerando todos los ingresos grabados durante el mes hasta el último día en el que estuvo el trabajador. En este caso, tenemos un ingreso grabado previo al finiquito de 3.750 y un ISR descontado de 271.01. Esto pudo ser porque haya habido una nómina ordinaria, como es una quincena anterior al finiquito, o una nómina extraordinaria por un bono y que también se le haya descontado ISR dentro del mismo bono. Entonces, si considera la base gravable del periodo anterior y el ISR descontado del periodo anterior del mismo mes. Posteriormente vamos a determinar la base gravable de todos los conceptos grabados
que vamos a estar pagando en el finiquito. En el caso del aguinaldo, pues bueno, tenemos un importe exento bueno, se le va a pagar 1,099 de aguinaldo, el cual está exento en su totalidad. ¿Por qué? Porque recordemos que el aguinaldo tiene una exención de 30 veces el valor de la UMA. Para este año, la UMA es de 108.57 por 30, el límite de exento es de 3,257.10, entonces estamos súper bien dentro del rango, podemos exentar en su totalidad el aguinaldo. Posteriormente tenemos las vacaciones no tienen ninguna parte exenta, graba al 100%. La prima vacacional, perdón, vacaciones de años anteriores, de igual forma, todo graba, 750. En la prima vacacional tenemos que tiene exento hasta 15 veces el valor de la UMA, en este caso son 1,628.57 anuales. Entonces, se le está pagando una prima vacacional de 843.84, el cual pues está dentro del el monto de 1,628, y tenemos otra prima vacacional de años anteriores que también se le va a pagar por 187.50. Entonces ya tenemos dos primas vacacionales. No significa que por cada prima vacacional vamos a tener un tope de 15 veces el valor de la UMA al año. Solamente tenemos este límite de 15 veces el valor de la UMA al año, independientemente de las veces que paguemos prima vacacional. Entonces, si aquí hacemos la suma de estos dos conceptos, tenemos que son 1,031.34. Estos 1,031.34, pues están dentro de los 1,628.55, entonces quedan exentos en su totalidad. Tenemos el sueldo que graba al 100%, premios de puntualidad y asistencia que graban al 100%, horas extras dobles que se están pagando. La ley menciona que para las horas extras vamos a poder exentar el 50% de hasta 5 veces el valor de la UMA por semana. Entonces tenemos 108.57 por 5, 542. Se pueden exentar perfectamente el 50%, que son 62.50, y el otro 50 se graba. Horas triples no tenemos. Prima dominical, también tenemos el valor, exención, es de una vez el valor de la UMA por semana, se pagan 62.50, el valor de la UMA es de 108.57, entonces exenta también en su totalidad. Descanso laborado no tenemos, vales de despensa, sí se está exentando de acuerdo a las consideraciones de la previsión social, entonces en este caso tenemos el monto de 33.33, vales de restaurante no paga, para un total grabado de 4,487.85. Tenemos un importe por los conceptos de 6,776.83. De estos 6,776.83, exenta un monto de 2,288.98, por lo cual nos da un grabado de 4,487.85. Estos 4,487.85 es la base que vamos a utilizar para determinar el ISR. Estos 2,288.98 no van a pagar impuesto. Entonces están libres, se pagan íntegros. Lo que sí va a pagar es la parte grabada. Entonces, tenemos que los conceptos que estamos pagando en el finiquito, más la base grabada del periodo anterior, que son 3,750, nos da un total de 8,237.85. Este monto es el que vamos a utilizar nosotros para hacer la determinación del ISR. Lo vamos a meter a las tablas mensuales, conociendo ya el procedimiento. Hace algunas semanas, nuestro amigo y compañero Néstor nos hizo el favor de dar algunas capacitaciones sobre ISR, en el cual vimos cuál es el procedimiento para determinar el ISR, el cual en este caso, metiéndolo a tablas mensuales, nos va a dar un ISR de 189.18. Este ISR se le van a descontar los 271.01 que ya se habían descontado en el periodo anterior. Entonces, por eso es que nosotros dejamos en ceros el ISR a descontar en el finiquito, porque si nosotros hacemos el cálculo, tendríamos que devolverle 81.83, sin embargo, no sabemos qué otros ingresos pueda tener el trabajador, si ya tenga otro trabajo, etcétera. Entonces, para no meternos en esas discrepancias, como sale negativo, preferimos dejarlo en ceros. Bien, continuamos con el cálculo del ISR de la liquidación, perdón. Vamos a considerar los pagos por separación. Recordemos que tienen un trato distinto, con una exención distinta.
tenemos los tres conceptos, el 90 días de indemnización, que son 36,915,41, prima de antigüedad de 5,893,15, prima indemnización 20 días por año 16,114,67. Esto nos va a dar un total de 58,923,23 por pagos de separación o por conceptos de liquidación. Tenemos el cálculo de la exención. ¿Qué nos dice la ley? Dice que por pagos por separación, es decir, indemnización 90 días, indemnización 20 días y prima de antigüedad, la suma de estos tres podrás exentar hasta 90 veces el valor de la UMA por año de antigüedad del trabajador. En este caso, el trabajador pues ya tiene prácticamente los 2 años. Dice la ley también que cuando sean montos superiores a 6 meses de antigüedad, entonces ya se redondea a la unidad. En este caso no tiene los 2 años, pero sí tiene 1,90 y tantos, entonces ya podemos considerar que tiene 2 años. Se va a multiplicar por el valor de la UMA, en este caso son 108,57, y nos va a dar un monto a exentar de 9,771. Entonces, 9,771 por año, en este caso son 2, tenemos 19,542,60 que vamos a poder exentar de estos 58,923,23. Usted lo que les comentaba, el importe grabado entonces va a ser de 39,380,63. Este importe grabado es el que vamos a considerar para la determinación del ISR. ¿Qué necesitamos para la determinación del ISR? Bueno, hay otro proceso, necesitamos generar una tasa. Esta tasa la vamos a sacar por los últimos ingresos mensuales del trabajador. En este caso vamos a utilizar el sueldo. Se mete a esta tablita, que también este procedimiento lo vimos anteriormente con Néstor. Que no se preocupen, les vamos a compartir esta calculadora para que ustedes lo vean más a detalle por si tienen alguna duda. Y nos va a dar una tasa de 6,65,20. Esta tasa es la que se va a aplicar a la base gravable de la liquidación. ¿Cuál es la base gravable de la liquidación? Bueno, pues es el monto total de los importes por separación, menos la parte exenta, nos va a dar la base grabada de 39,380. Se le va a aplicar el porcentaje, o bueno, más bien la tasa de ISR, y nos va a dar el ISR, en este caso son 2,619,61. Entonces, este es el monto que se le va a aplicar al trabajador por conceptos de separación, y van a haber 2 descuentos, el descuento de ISR por finiquito y el descuento de ISR por liquidación. Y listo, así es como se hace la determinación del cálculo tanto de los conceptos para las percepciones como para las deducciones. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda del cálculo? ¿Algo que quiera comentar? Igual, si no tiene ninguna duda, vamos a continuar. Ya estamos en el cierre, en la recta final. Entonces, hicimos aquí una lista de preguntas que les pudieran funcionar, y algunas son, en un segundo, algunas son, en nómina de asimilados a salarios también debo de generar un finiquito. No, los trabajadores que tienen una relación de asimilados, el patrón, bueno, en este caso no va a ser su patrón porque no hay una relación de subordinación, pues no tiene ninguna obligación de darle un pago, ¿no? Por finiquito o liquidación. Un finiquito puede quedar en negativo, no puede quedar en negativo, podría darse el caso por cuestiones de deudas del empleado, pero en este caso es recomendable ajustar el finiquito a 0 para poder timbrarlo y que el empleado lo firme para evitar contingencias laborales como demandas. La ley también nos marca que no puede haber timbrados en negativo, entonces hay que lograr ahí como ajustar, llegar a un acuerdo en caso de que el trabajador todavía nos quede adeudando algunas cosas, llegar a algún acuerdo para pues, poder finiquitar estos adeudos. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador para cobrar su finiquito? Bueno, como les comentaba, lo ideal es pagar el finiquito el último día de labores del empleado, pero si esto no sucede, tendrá 2 meses para reclamar este pago. Se deben pagar los 3 conceptos de liquidación obligatoriamente, en un despido injustificado o no,
Solo es obligatorio el pago de la primera antigüedad y de los 3 meses. El pago de 20 días por año se vuelve obligatorio después del fallo de un juicio laboral a favor del empleado. Y por último, se paga subsidio al empleo en finiquitos. Algunas empresas no lo consideran debido a que el subsidio al empleo solo se paga a trabajadores de la empresa. Sin embargo, para nosotros es recomendable calcularlo, sobre todo cuando la empresa ha pagado cantidades de subsidio neto. Bien, sabemos que ha habido reformas al subsidio y se ha vuelto, pues, en algunos casos complicado entenderlo. Sin embargo, si es finiquito, nosotros pues sí recomendamos hacer el pago o bueno, considerar el subsidio para la determinación de estos montos. Y algunos consejos útiles que les pudieran servir es que con cada pago de finiquito o liquidación es importante hacer o proyectar el ajuste mensual de ISR, el procedimiento que acabamos de hacer. Es común pagar los finiquitos mediante cheque, aunque también puede realizarse transferencia. En ambos casos es obligatorio detallar la forma de pago en el formato de la carta finiquito, que es la carta que nosotros le entregamos al trabajador al momento pues, de mostrarle, ¿no?, el cálculo de los montos, de las percepciones y de las deducciones. Runa nos genera una carta finiquito, la cual es muy útil. En caso de que ustedes no cuenten con una, bueno, les genera una y ahí podría firmar el trabajador. Es recomendable pagar los finiquitos mediante un acuerdo en las antes llamadas Juntas de Conciliación y Arbitraje, ahora Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto se recomienda para evitar, pues, procedimientos engorrosos posteriormente que el trabajador pudiera generar por no nosotros avisar a la Junta, ¿no? Una vez que se timbra un finiquito, este se tiene como efectivamente pagado en la fecha de expedición del cheque. Esto hay que tomarlo en cuenta para la acumulación de la nómina. Recordemos que también al generar un finiquito tenemos que hacer el cálculo de algunos impuestos, como el impuesto sobre nómina, y es importante saber en qué fecha realmente se pagó estos conceptos para poder considerarlos en dichos impuestos. Y recuerda que la obligación de pago de finiquito inicia desde el primer día de trabajo del empleado, es decir, que tenemos que considerar desde el día 1 que ingresó para poder determinar todos estos conceptos que ya vimos hace un momento. Bien, pues por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden acercarse a nosotros mediante nuestro sitio web, en el botoncito del chat. Ahí pueden mandarnos todas sus dudas o comentarios y con gusto un equipo de especialistas les estará ayudando. Si necesitan más ayuda, pueden igual visitar nuestro portal en el cual van a encontrar artículos, videos, calculadoras y muchas herramientas que son de gran utilidad.